Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosa Angélica Carballo Gajardo y voy a trabajar con ustedes una visión sistémica de el desarrollo de las competencias, no tanto de su identificación, sino del desarrollo. Quisiera agradecer primero que nada a Rafael Pizarro por haberme invitado y he considerado que, dado el tiempo que tenemos para trabajar juntos, sería importante ver una primera parte con ustedes para que podamos discutir, ganar un poquito de tiempo y que ustedes vayan sistematizando aquellas dudas, desacuerdos, acuerdos, eh, oportunidades de mejoras que tendremos, que podemos tener, perdón, para empezar el proceso de análisis conjunto de estas perspectivas. ¿De acuerdo? Así que mucho gusto, espero que trabajemos muy bien juntos y les pediría que vieran este video y anotaran un poquito sus dudas, sus desacuerdos, sus aplausos, sus negaciones, todo lo que ustedes quieran para que podamos discutirlas próximamente el viernes juntos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Bueno, la primera parte es solamente mostrar y analizar un poquito los sustentos sistémicos de las competencias. ¿Qué significa eso? ¿Por qué consideramos nosotros que el desarrollo de competencias, la generación de las competencias, parten de sistemas que entrelazan sus acciones y van eh, cooperando, van interrelacionando, van permitiendo que los conocimientos vayan interactuando, que se presenten siempre en esta imbrincada interrelación, para que así nosotros podamos ir construyendo, tomando conciencia de qué hay detrás de nuestras competencias, qué hemos aprendido, cómo las podemos aplicar, en qué momentos complejos y cambiantes vamos aplicándolas. Entonces, vamos a trabajar esa parte y la segunda parte la tendremos en otra sesión y ya estaremos hablando de cosas un poquito más concretas de la aplicación de las competencias. Bueno, entonces partamos de esta parte. El enfoque que nosotros trabajamos, digo nosotros porque somos un grupo de consultores que hemos venido estudiando esto desde la perspectiva anglosajona, este, lo primero que hemos trabajado es este gran cambio que se da en la organización del trabajo, pero también en los aspectos sociales y económicos, políticos, etcétera, con el nacimiento de las sociedades del conocimiento en 1969, que es la fecha en que nace el concepto, ¿no? Este documento que define todos estos aspectos que yo he resumido en esta lámina, es un documento de la UNESCO donde habla precisamente del concepto de sociedades del conocimiento. Si ustedes quieren profundizar, y seguramente que ya han trabajado este concepto, pueden encontrarlo en este texto de la UNESCO. Pero aquí yo quisiera destacar algunas cosas. Primero, que la sociedad del conocimiento está siempre valorizando el conocimiento de tal manera que el centro son las personas. Las personas somos las que tenemos esta capacidad de aprender para poder identificar, producir, tratar, transformar, difundir, utilizar información, generar información, crear cosas, adaptarnos a hechos, a situaciones, ¿no? Entonces, bueno, todos estos aspectos dan una manera distinta de entender la organización del trabajo y este concepto de sociedades del conocimiento comprende tanto las dimensiones sociales como las dimensiones éticas, las políticas, las jurídicas, etcétera. Todas aquellas dimensiones en que tiene relación el ser humano, que utiliza para desenvolverse, que utiliza para trabajar, pero también para relacionarse y para tener un empleo. Y bueno, hago la diferencia entre lo que es empleo y trabajo
inicialmente, porque eso influye mucho en después el concepto de competencia y las diferentes competencias que nosotros aplicamos, desarrollamos y podemos transferir a diferentes espacios con distintas complejidades. Entonces, partimos de la base que existen sociedades del conocimiento y que estas sociedades del conocimiento tienen al capital humano como el principal eje. Sin embargo, ese capital humano va a estar trabajando con todas las dimensiones, como habíamos señalado, cosa que implica también integrar el medio ambiente, integrar la parte económica, integrar la creación de nuevos valores, de nuevas éticas y también garantizar todo un trabajo cooperativo a partir de la existencia de bienes públicos. Uno de los bienes públicos importantes son justamente los estándares de competencia. Son bienes públicos que utilizamos para sustentar la educación y hacer cambios en la educación, pero también para sustentar la organización del trabajo y además hacer una vinculación entre el trabajo y la formación. Todos esos elementos son los que a nosotros nos permiten estar teniendo una mirada más sistémica de lo que hay en esa nueva generación de las sociedades que llamamos sociedades del conocimiento y que quizás en alguna parte ustedes la vieron como sociedades del aprendizaje o sociedades de la información, que son las que dan origen a estas sociedades del conocimiento, ¿no? Van a ver ustedes que vienen tocados los diferentes temas que yo les he comentado. Y esta sociedad del conocimiento, una de las cosas que promueven fundamentalmente es la articulación de los sistemas que existen y que están interviniendo en los procesos de producción tanto de bienes como de servicios. Estos sistemas, cada uno de ellos existe en el contexto y no importa qué tipo de producción generemos nosotros, ya sea de bienes o de servicios, ni en el contexto que estemos, estos sistemas siempre se van a estar vinculando, interactuando, interrelacionándose muchísimos de sus elementos. Por lo pronto aquí vamos a relacionarlos con el contexto. Solamente hemos puesto 4 como ejemplo, pero existen muchos otros sistemas que también están actuando en esta interrelación, en esta articulación y que nos van a servir para hacer gestión de capital humano, para hacer programas de estudio, para desarrollar capacidades, para evaluar capacidades, para definir nuevas capacidades. Aquí los sistemas que estamos integrando son el de calidad del desempeño, que son los estándares de competencia, el de calidad en los procesos, que son todas las normas ISO y bueno, la Joint Commission, el FQM, es decir, una serie de sistemas de calidad que van a aportar procedimientos, políticas, lineamientos, cultura organizacional, etcétera, ¿no? Todos elementos que nosotros vamos a tener que respetar. Después tenemos lo que es el sistema cultural de contexto, es decir, todas las escalas de valores sociales, éticas, nociones ideológicas, religiosas, conceptos políticos, comportamientos y hábitos. Estas escalas de valores son las que nosotros aplicamos en la vida y en el trabajo y se van transformando cada cierto tiempo en función de cómo inciden otros sistemas en su relación con el contexto. Por ejemplo, ahora estamos buscando una sociedad más inclusiva, una sociedad sin bullying, una sociedad que reconozca la diversidad y que acepte la diversidad. Y en ese sentido, pues son valores que se están creando actualmente y que están transformando la rigidez que tenían otros valores. O quizás no rigidez, simplemente la forma en que se expresaban, ¿no? Finalmente tenemos el sistema jurídico administrativo, que son todas aquellas leyes, decretos, lineamientos o acuerdos
que se están tomando entre personas, pero también entre organismos, entre organizaciones de personas, para ir transformando y adecuando las leyes a un contexto actual. La principal adecuación de las leyes con el contexto actual es que ya no son enjuiciosas ni punitivas estas leyes, sino que más bien van acompañando los procesos y van promoviendo que esos procesos sistémicos se generen. ¿Con qué? Bueno, pues con leyes, con decretos, entendiendo que estos son finitos, que no necesariamente van a durar toda la vida y que hay que hacer algunas reformas, etcétera, ¿no? Todos esos procesos van a incidir en las competencias y cada uno de estos sistemas tiene sus propias competencias que marcan la forma en cómo se van a relacionar con los otros sistemas. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, en el caso nosotros, para trabajar lo que es los sistemas de competencia en las organizaciones y para vincularlo fuertemente con el trabajo, tenemos que hablar principalmente de sistemas de gestión y de aseguramiento de calidad, porque el sistema de competencia es un sistema de calidad en el desempeño de las personas que están justamente aplicando estos sistemas sectoriales o estos sistemas de gestión que estamos mostrando en la pantalla. ¿Qué hacen estos sistemas? Orientan la gestión de la calidad de manera específica en su sector productivo. Esto creo que es importante que lo rescatemos. Perdón. Por ejemplo, el Global Gap analiza y todo el tipo de producción de exportación de productos agrícolas, que trabaja de manera conjunta después con los criterios de la FAO, por ejemplo, ¿no? Bueno, estos sistemas sectoriales, que por ejemplo para medicina existe la Joint Commission, en turismo también existe un sistema de calidad, en las organizaciones, en la definición de las organizaciones eh, hoteleras, por ejemplo, cuando son diamante, cuando son eh, plata, oro, etcétera, también hay criterios de calidad para definir eso, pero también la empresa que lo obtiene también debe cumplir con ciertos criterios, ¿no? Evalúa la aplicación de los sistemas y certificación a las organizaciones. Estos todos, excepto el que está con color naranja, son sistemas que se evalúan directamente, ¿no? Y certifican a las organizaciones, no a las personas, a las organizaciones directamente. El único sistema que nos certifica a las personas en lo particular, en lo individual, es el sistema de competencia. Es el único. Todo lo demás están certificando en conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar entonces. Una de las cosas que tenemos que identificar es que cuando nosotros trabajamos, es decir, cuando generamos resultados en espacios sociales en que las personas no solo estamos empleados, sino nos recreamos nuestra condición humana, ¿no? Entre la relación de nosotros con el entorno, ¿no? De la relación entre nosotros, etcétera. O sea, ahí estamos rescatando la parte humana nuestra, ¿no? Y la expresamos en el empleo, en el ocio, en las artes, los hobbies, de diferentes maneras vamos expresando. Hacemos una gran diferencia entre lo que es el trabajo y el empleo, porque trabajo es toda acción que hace el ser humano, no necesariamente remunerado para nada, ¿no? Pero sin embargo aquí estamos poniendo empleo, ocio, artes, hobbies, etcétera, ¿no? Y el contenido del trabajo es lo que hace la persona y lo hace, lo que sea, con fuentes de información o marcos de referencia normativos jurídicos que existan respecto a eso. Después, la organización del trabajo es cómo lo hace, es decir, con qué medios cuenta para realizar las acciones. Y después la situación del trabajo, dónde y con qué hace la persona.
Esto no es más que las características del contexto de trabajo, ¿eh? Bueno, todos estos elementos sirven para nosotros tener claridad respecto a cuál es el desempeño concreto de la persona. Y pueden ser muchísimas cosas, pero quieren verlo de manera concreta. ¿Ok? Entonces, nosotros hacemos estas divisiones. Primero, la sociedad del conocimiento. Después, esta parte de sistematización del trabajo, que es más bien una descripción de cómo se expresa la organización del trabajo. Por último, me gustaría, en esta lógica, presentarles esta relación formación-trabajo. Existe en ese capital humano, existe una corresponsabilidad para las partes interesadas en los sectores público, privado, de desarrollo cooperativo, respecto a que se dé esta relación. ¿Y cómo se va dando esta relación? Bueno, es una relación que está prácticamente imbrincada, ¿no? No sale jamás ni uno del otro de la relación, y es el trabajo uno va a generar un aprendizaje uno, pero el aprendizaje uno va a generar a su vez un trabajo 2 y así el aprendizaje 2 va a generar un importante concepto de lo que es el trabajo 3 y así me paso al aprendizaje 3 y voy finalmente recurriendo a la comprensión de las necesidades de un instrumento que vincula a ambos espacios. ¿Cuál es ese elemento, ese instrumento? ¿Qué es? ¿Cómo se responde a esta necesidad? Esos son los estándares de competencia. Justamente, aquí por ejemplo decimos la relación trabajo, vamos poniendo todos los elementos y necesidades que tienen los sectores públicos o privados o de desarrollo cooperativo. Y también vamos a integrar los elementos de la revolución 4.0. En México eso tuvo mucha repercusión en todos los ámbitos, sin embargo, de todas maneras, hemos ido construyendo poco a poco estas articulaciones. No es complejo ir reconociendo cómo un trabajo nos enseña cosas que van a transformar el aprendizaje, nos obligan a aprender cosas nuevas. Esto de la tecnología, la inteligencia artificial, la organización del trabajo, que nos lleva a una educación 4.0 con competencias específicas, ¿no? Concretas me refiero, ¿no? Todo este movimiento que hay en la relación formación-trabajo es lo que nos va despertando. ¿A quién? A ese capital humano, que además hay toda una vertiente de corresponsabilidad entre las partes interesadas, entre los sectores públicos y privados, entre las empresas, para que se dé este desarrollo cooperativo. Es algo que nos permite a nosotros ir organizando no solo los sistemas, y transformando los sistemas que acabo de mencionarles a ustedes, sino ir analizando cuáles son las grandes transformaciones estructurales, tanto en la organización del trabajo como en el desarrollo de la educación y todas las infraestructuras que son responsables de esta vinculación, ¿no? ¿Cómo deben transformarse? Ahí es cuando nacen diferentes competencias y ahí es cuando se da esta situación de que este trabajo uno me obliga a tener un aprendizaje uno que al yo adquirirlo voy a complejizar el mismo trabajo y por lo tanto voy a tener un trabajo dos y así nos vamos permanentemente complejizando, saliendo otras ocupaciones, generando otras competencias. Todos estos elementos transformadores nosotros tenemos que tomarlos en cuenta cuando vayamos a definir una educación 4.0 y cuando vayamos a construir los marcos nacionales de cualificaciones.
En general, originalmente los marcos nacionales de cualificaciones, como su nombre lo indica, eran nacionales. ¿Por qué? Porque se trataba de rescatar la transversalidad y la transferibilidad de las competencias. Sin embargo, sobre todo en América Latina, se han primero desarrollado los marcos por sectores, los marcos sectoriales, ¿no? Entonces, bueno, habrá algún momento en que tendremos que relacionar esos marcos para identificar cuántas profesiones y cuántos sectores, cuántas disciplinas aportan conocimientos para el desarrollo de una infinidad de competencias que son transversales y son transferibles, ¿no? Y eso nos permitirá apoyar más en la inserción laboral, pero también la inserción de vida de las personas. Bueno, cuando nosotros trabajamos estos elementos, vamos a ir trabajando con esa herramienta que nos iba a permitir, ¿no? Relacionar la formación con el trabajo. Esa herramienta que consideramos que son bienes públicos. Esos instrumentos que van a ir vinculando de manera sistémica la formación con el trabajo. Y esos son los estándares de competencia. Es un sistema de calidad en el desempeño de las personas. ¿De cuáles personas? De esas personas que están generando todos los procesos productivos y de servicios organizados también de manera sistémica. ¿Por qué es importante el pensamiento sistémico? Porque nos permite hacer estas interrelaciones, tanto en el aprendizaje como en la aplicación de esto. Estos estándares de competencia que yo les estoy presentando, que incluso incluye algunos de minería, son estándares que pertenecen a el sistema inglés, están en una base de datos que ustedes pueden consultar de los National Occupational Standards y están ahora eh, integrando todo lo que implica Reino Unido, incluso un poco más amplio con la Commonwealth, incluso un poco más amplio con algunos países asiáticos y países eh, eh, árabes que también han trabajado con Inglaterra y que están integrando esta modalidad de estándares de competencia. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué significa competencia en esta lógica? Acá les he puesto con rojo a Bob Manfield. En algún momento me dijeron que lo que yo hacía era copiar a Bob Manfield, pero no, no, les prometo que no. Bueno, él es el representante, uno de los representantes más importantes del enfoque de competencias inglés. Él con Lindsay Mitchell, pero también con Gilbert Jessop y también con Christopher Lloyd, fueron las personas que crearon este enfoque a finales de los años 70. Y lo crearon a partir de la necesidad de vincular la formación con el trabajo porque había un gran desempleo en Europa de los jóvenes. Es decir, la educación ya no respondía a las necesidades de inserción de los jóvenes. Y a partir de proyectos de jóvenes para poder insertarlos es que nace este concepto y definen a las competencias como esa capacidad, más bien, como toda la capacidad que nosotros tenemos para emplear el conocimiento, para procesarlo, para producir, para actuar de manera efectiva y para lograr un propósito. Es decir, las competencias están integradas por conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos asociados al trabajo, no actitudes, sino comportamientos asociados al trabajo que nosotros vamos aportando para lograr resultados. Aportando a funciones productivas, se van estas de bienes o de servicios. No, no importa, todas las de bienes y de servicios tienen un proceso productivo y esos procesos productivos están integrados por funciones y esas funciones se van a em, desintegrar un poquito en actividades. Las competencias trabajan con esos elementos, ¿no? Bueno, hay
otras definiciones como que la competencia es una capacidad de una persona para desempeñar funciones productivas en contextos variables con base en estándares de calidad definidos por el sector productivo y o la posesión de una serie de atributos, conocimientos, destrezas, habilidades y comportamientos asociados al trabajo que se aplican en diversas combinaciones para llevar a cabo actividades productivas en contextos complejos y cambiantes, ¿no? Esta última definición es una definición que hemos sacado y que está en un libro que publicamos a partir de los planteamientos de Bob Manfield en un libro que tiene la teoría y la aplicación de los conceptos del enfoque de competencia que le pidió la Unión Europea en su área de desarrollo, ¿no? Y también con la vinculación de mm, el desarrollador de Australia de todo lo que es la evaluación, ¿no? Que es Andrew Gonsi, lo que es la evaluación por competencia, en donde nosotros establecemos, más bien él estableció, ¿verdad? Que lo que nosotros evaluamos cuando evaluamos competencia en realidad es la capacidad de aplicar el aprendizaje en el hacer para lograr resultados. No evaluamos el conocimiento, evaluamos esa capacidad de aplicar el conocimiento. Ahí es donde estamos realmente rescatando la competencia en sus diferentes y posibles e inagotables espacios donde se aplica. Y se aplican muchas de ellas, ¿no? Entonces, vemos que las competencias las podemos dividir. Aquí les puse dos definiciones de competencias clave, que también se conocen como competencias funcionales, competencias transversales, competencias genéricas, functional skill, key skill. Bueno, hay core skill, hay una impresionante cantidad de títulos para lo mismo. ¿Ok? Ahora, las competencias clave desde el punto de vista del enfoque inglés se pueden desarrollar y son estandarizables, al igual que todas las competencias técnicas. En este momento, entonces, cuando se descubre esto, ellos deciden que estas competencias son aspectos o capacidades, perdón, que van siempre asociadas a una competencia técnica. No se pueden jamás expresar solas, siempre permanentemente están asociadas. Por ejemplo, para aplicar un procedimiento es necesario comunicarse. Cuando yo estoy verificando como supervisor que alguien está aplicando un procedimiento, tengo que comunicar cosas técnicas. Y esa comunicación tiene que reflejar un método o también puedo resolver un problema, ¿no? Entonces, quizás resolver un problema es un método no solo técnico, sino es un método de reflexión que tiene desde negociación, tiene la comunicación, puede tener elementos de trabajo en equipo. Entonces, el trabajo en equipo, la toma de decisiones informada, no pasa solamente por una actitud, es un el resultado de una estandarización. Para resolver problemas nosotros necesitamos establecer criterios. Para trabajar en equipo tenemos que tener criterios. Para tomar decisiones informadas también. Por ejemplo, para tomar decisiones informadas nosotros tenemos que hacer investigación de información que sustente la decisión y garantizar que esa información es actual, es fidedigna y es vigente. Por ejemplo, ¿no? O para trabajar en equipo tenemos que establecer criterios de organización, de búsqueda de la información, de análisis de la información. Tenemos que asignar actividades al equipo.
no es solamente, ay, mira qué buena onda sabe trabajar en equipo, porque puede trabajar en grupo. No, para obtener resultados en el trabajo en equipo hay que aplicar criterios de desempeño. No es algo que nosotros hagamos de manera espontánea, ¿no? Trabajar en grupo sí puede ser espontáneo, jugar en grupo, etcétera, pero trabajar y obtener resultados de un equipo, primero que nada tenemos que tener claro un resultado común. Ese es el primer criterio de desempeño, ¿no? Definir el resultado común. Bueno, esto lo vamos a ver ya con ejemplos en la próxima sesión. Por eso quería plantearles esto antes para después mostrarles directamente los estándares. Bueno, aquí ya en esta etapa se definió que solamente existen dos tipos de competencia. Las competencias claves o transversales que describen funciones aplicables en la vida y el trabajo y que siempre están asociadas a una competencia técnica o específica o ocupacional. Es lo mismo. O las competencias disciplinares es lo mismo. La competencia técnica es específica de una disciplina, por eso las universidades le ponen disciplinares. Y la OIT habla de las técnicas cuando habla de las competencias que puede tener una ocupación. ¿Ok? Una ocupación específica. Sin embargo, las competencias transversales, como se aplican en el trabajo, están permanentemente asociadas a las competencias técnicas de las ocupaciones, pero también del ocio, también del arte, también de la política, etcétera, ¿no? Entonces, estas van a aplicarse de manera asociada. Es imposible que nosotros apliquemos competencias técnica sin la asociación con estas competencias transversales. Esa es su importancia finalmente. Ahora, tomando en cuenta estas diferenciaciones, hemos sacado esta relación que tienen los estándares de competencia con el tipo de estándares que describen. Esto lo publicó el documento de criterios de calidad para el desarrollo de los estándares de competencia de Reino Unido, que está relacionado con el mismo equipo que hace el marco nacional inglés, ¿no? Que revisa esto y lo revisó en agosto del 2023. Esto está retomado de ahí y además de un texto que publiqué en el año 2023 también, que se llama La teoría y la práctica en la aplicación de las competencias. ¿Esto por qué? Porque nosotros hicimos un trabajo en Perú para el sector turismo, para identificar toda la cadena de valor y cuáles eran las competencias que intervenían en esa cadena de valor. A nosotros nos tocó el sector turismo, pues hubieron varios sectores que se analizaron en esa oportunidad y ahí también se definió que habían en estas dos competencias técnicas y transversales, habían como algunas características, ¿no? Entonces, las competencias técnicas se definieron como todas aquellas específicas de cada proceso de trabajo en los diferentes sectores económicos y de servicio. Por ejemplo, poner una instalación eléctrica, elaborar un plan anestésico, preparar un platillo de comida internacional, diseñar una aplicación, es decir, una app, en informática, entre otras. Estos estándares de competencia están definiendo funciones específicas técnicas e intransferibles. Estas no se pueden transferir. Pueden tener relación con varios puestos específicos, eso sí, pero no son transferibles con tanta facilidad. Elaborar un plan anestésico no es transferible a otra cosa. Sin embargo, elaborar planes de trabajo sí. Eso lo hace transferible inmediatamente y por lo tanto la planeación de programas de trabajo se vuelve transversal. Es transferible, ¿no? Es transferible a cualquier
tipo de sector y a cualquier tipo de ocupación en la estructura ocupacional. Todos planeamos el trabajo, todos, solamente que dependiendo cuál es tu posición en el organigrama de la organización o de la empresa o de la institución, vamos a ver que nuestro plan de trabajo va a tener diferentes complejidades. Pero la competencia es la misma, se aplica con diferente nivel de complejidad, al igual que la toma de decisiones. Todo el mundo toma decisiones, por poca complejidad que éstas tengan. Pero la competencia de tomar decisiones siempre es la misma. Lo que va cambiando son las complejidades con que las asumimos. Después existen las competencias técnicas que son transferibles o que son transversales entre sectores. Por ejemplo, al interior de un sector, operar maquinaria pesada que se aplica en el sector minero, construcción, agrícola, marítimo. Esas competencias pueden dar elementos para una educación mucho más transversal o una competencia relativa a la seguridad en el trabajo en materia de riesgos, que se aplica en especialidades médicas, en la integración de un expediente médico, pero también se aplica en el turismo de aventura y también se aplica en minería y en el sector que yo más conozco en términos de ese tipo de sector es el hidrocarburo, ¿no? Ahí también se aplica muchísimo estos aspectos de este, competencias técnicas que son transferibles. Y cuando nosotros hablamos de cuidado de riesgos, los puntos críticos del cuidado de riesgos es lo que se transfiere. Y luego, cuando estás con el sector, se le integran los elementos contextuales que se requieren, ¿no? No es por supuesto que no va a ser lo mismo ubicar riesgos en petróleo que en sector turismo, pero sin embargo, tanto en el sector turismo como en el sector médico, en cuanto a riesgo, los turistas y los pacientes tienen que firmar algo que se llama el consentimiento informado. Es decir, donde se hacen responsables y hacen responsables a todos para que hagan tales o cuales cosas. Finalmente tenemos las competencias transversales o clave. En este segmento se encuentran todas aquellas que son reconocidas como en América Latina como habilidades blandas, porque las están relacionando con la conducta. En este caso, todas las competencias transversales describen funciones de gestión. Por ejemplo, se refieren a la generación de sistemas, a la aplicación de política, al desarrollo de estrategias, a la aplicación de marco jurídico, a la aplicación de procedimientos, etcétera, ¿no? Habría que tomar en cuenta, en este caso, lo planteado por la UNESCO en estas características, ¿no? Estos estándares que describen funciones pansectoriales relevantes para todos los sectores, en todas las economías, por ejemplo, administración, estándares multisectoriales relevantes. En todos los sectores hay estándares multisectoriales de administración, por ejemplo, capital humano. ¿No? Eso es la gestión de capital humano, hace estándares multisectoriales, ¿no? Entonces, bueno, planificar, gestionar el propio trabajo, trabajar como miembros de un equipo, comunicarse, todo este tipo de cosas son absolutamente transversales y transferibles, ¿no? Y se comunican también con disciplinas que empiezan a ser transferibles, con conocimientos de diversas disciplinas que son comunes, ¿no? Y ahí hay toda una discusión de un autor que se llama Edgar Morin, se escribe Morin, que es francés, y él habla de la transdisciplinariedad, es decir, cómo en la educación superior y en la educación técnica hay
disciplinas que se están articulando, que se están integrando y que esas van aportando conocimientos comunes al desarrollo de competencias. Cuando ustedes vean que se habla de habilidades, no se preocupen mucho porque hay una traducción que se hizo de los documentos de Inglaterra, que como en Inglaterra llaman skills, acá eso se tradujo literalmente. Pero en realidad la habilidad es una parte eh, constituyente de la competencia, así como la destreza, así como el conocimiento, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos trabajar? Entonces, vamos a ver que todas estas competencias, las competencias organizacionales también son transversales. Yo las estoy diferenciando solamente para que ustedes vean que estas competencias están trabajando en todos los sectores, en el arte, en la música, en medicina, en la gente de construcción, en los mineros, en el campo, en los mecánicos, ¿no? En las oficinas, en los departamentales, le llamamos nosotros, eh, tiendas departamentales. No sé cómo se llaman en Chile, por ejemplo, Almacenes París podría ser una, ¿no? O Falabella podría ser una tienda departamental para nosotros, ¿no? Que vende diferentes situaciones, diferentes cosas en diferentes departamentos. Bueno, estas competencias se ubican en todo este tipo de sectores. Sin embargo, yo separo las competencias organizacionales no porque no sean transversales, sino porque en la mayoría de las situaciones que hemos visto de educación superior no son enseñadas junto con las disciplinas y cuando la gente se va a trabajar, pues resulta que tiene que saber una serie de cosas organizacionales como, por ejemplo, aplicar procedimientos. No se tiene que aprender todos los procedimientos, tiene que tener el concepto de procedimiento. ¿Para qué sirve? ¿Qué significa? Eh, ¿cuál es, cuál es la importancia y cuáles son las consecuencias de no aplicar? ¿No? Eso es lo que quiero mostrarles acá. Y luego vamos a ver que esta transversalidad y esta transferibilidad de competencias, yo les puse aquí ejemplos, ¿no? Por ejemplo, entre sectores, operar maquinaria pesada pertenece a minería, construcción, demolición y fabricación también, marítimo, agricultura y silvicultura, al sector reciclaje, a obras públicas, artes y cine. También, todos ellos operan con maquinaria pesada. Supervisar el trabajo de otros está en todos los sectores de bienes y servicios públicos y privados. Ahí no hay pierde. Todo el mundo debe supervisar el trabajo. Después, el control de riesgos, turismo, aventura, construcción, hidrocarburos, salud. Seguramente hay más, pero yo les estoy ahí como un poquito restringiendo. Utilizar equipo de protección personal, todos los sectores, todos. No son los mismos equipos, pero el concepto es el mismo, ¿no? Seguridad e higiene en el trabajo. Tomar decisiones informadas, todos los sectores, con diferentes complejidades, pero todos los sectores hacen. Planear actividades de trabajo, todos los sectores. Gestionar proyectos, todos los sectores. Cambia el contenido, el contexto, pero son todos. Implementar sistemas de calidad, todos los sectores, todos, ¿no? Solo que van caminando, están formándose los contextos de aplicación. ¿No? Acuérdense que los estándares son genéricos. Nosotros no podemos dar ni marcas, ni tipos herramientas, nada, simplemente genéricas. No podemos decir la ley número tanto, tenemos que decir la ley vigente. ¿Por qué? Porque si se cambia la ley, etcétera, pues va a generarse una serie de estándares de competencia que ya no van a servir, van a tener muy poco eh, muy poco tiempo, ¿no? Su eje de tiempo va a ser muy cortito. Bueno, entre especialidades, por ejemplo, en el caso de medicina, en cardiología, pediatría, anestesiología, hasta nutrición y no están todas,
Realizan y analizan diagnósticos, registran información en sistemas manuales y digitales, aplican el marco jurídico vigente, realizan interpretación e informan sobre exámenes de ultrasonido y o imágenes, evalúan el estado de salud de una persona, utilizan equipo de protección personal, gestionan situaciones de emergencia, elaboran expedientes clínicos, elaboran e imparten programas de formación para formar a sus propios especialistas, supervisan el trabajo de otros, toman decisiones informadas y por supuesto que usan tecnología. Yo he tenido alumnos que actualmente son cirujano torácico especializado en robótica. ¿No? O tengo otro alumno que es trasplantólogo, tanto de riñón como de hígado. Y bueno, muchos de esos aspectos se hacen con diversas tecnologías, ¿no? Después tenemos entre ocupaciones, planear actividades de trabajo de capitán a paje. Todos lo hacen. Supervisar el trabajo de otro también. Las cuadrillas, los jefes a los analistas, los directores a los jefes, etcétera. Todo el mundo va a hacer este tipo de cosas. Control de riesgos también, negociar recursos financieros, materiales y capital humano. También tomar decisiones informadas, usar tecnología, asignar actividades de trabajo a los equipos de trabajo, implementar sistemas de calidad, verificar el funcionamiento de sistemas de calidad, aplicar el marco jurídico correspondiente a su sector, ¿no? Aquí lo que cambia entre ocupaciones, lo que va a cambiar es la complejidad, no la competencia, la complejidad de la competencia. Bueno, en este sentido, las competencias pueden lograr una transferibilidad cognitiva, organizacional y una sectorial. Y bueno, ahí les voy describiendo qué es lo que está cada una de ellas particularmente mostrando, ¿no? El proceso cognitivo, pues la transferibilidad son conocimientos que van transformándose y que van transfiriéndose hacia otros espacios, pero que es un problema absolutamente individual. Esto pasa en el cerebro, es una cuestión cognitiva, ¿no? Después viene la aplicabilidad de las competencias en diferentes puestos. Ahí hay transferibilidad y transversalidad entre la estructura ocupacional y después la aplicación de competencias en los diferentes sectores, en donde vamos a ver que todos los que ustedes ven aquí están aplicando procedimientos, por ejemplo. Pueden aplicar un sistema de calidad. Ustedes me dirán, ¿en la cocina no? Claro, por supuesto que sí, porque la receta es el procedimiento para preparar alimentos, ¿no? Entonces, que aunque tengan otros nombres, no importa la nomenclatura, lo importante es la función que cumple esa herramienta de organización del trabajo. Esto es lo que está diciendo la educación 4.0, ¿no? ¿Cuáles son las principales competencias transversales que necesita el mundo actual? Esta lámina está en el documento del Foro Económico Mundial, me parece que es el del 2023. Y aquí están mostrando resolver problemas, la colaboración, la adaptabilidad y una serie de elementillos, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para resolver problemas necesitamos curiosidad, dicen ellos, ¿no? Yo diría que también necesitamos método, ¿no? Pero bueno, ahí podemos discutir también, para la colaboración, pues hay desarrollo de competencias adicionales como son la comunicación, la persuasión, la resolución de conflictos,
¿no? La gestión de actividades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener, perdón que no hice la traducción específica de esto, pero quería mostrarles cuáles son las competencias y aquí diría yo que justamente lo que se está trabajando en la educación 4.0 es la articulación de lo técnico con lo transversal, que implica articulación de conocimientos derivados de diferentes disciplinas. ¿No? Ahí hay psicología, administración, ¿no? O sea, son muchas disciplinas las que van a intervenir. Y acá les he puesto un formato con un ejemplo para pedirles por favor que ustedes hagan este ejercicio. Les voy a mandar también el formato limpio en donde vamos a ver, vamos a definir qué hacen, cuáles son las fuentes de información que utilizan para sustentar eso que hacen, quiénes son sus proveedores internos y sus proveedores externos en relación a la función que ustedes están cumpliendo, quiénes son los clientes internos y los clientes externos y finalmente cuáles competencias aplicaron para lograr ese resultado. Este es un ejemplo que les puse yo de una experiencia mía y no está todo, pero un poco para que vayan ustedes tomando en cuenta qué es lo que hay que hacer. Entonces, quisiera que basándose un poquito en este ejemplo y en el análisis que ustedes hagan de su propio trabajo, por favor describan actividades o funciones que ustedes están cumpliendo y cómo las están cumpliendo. Y hasta aquí vamos a dejar el, el proceso en este video para en el siguiente, la siguiente reunión que tengamos, empecemos a hablar ya de algunas competencias, de mostrarles estándares, etcétera, y mostrarles ejemplos de su aplicación para el diseño curricular y para la gestión de calidad, de capital humano, perdón. Bueno, eh, ¿por qué les quiero mostrar eso? Porque yo sé que ustedes tienen experiencia y porque también sé que esto se está trabajando desde una perspectiva que la que tienen en Chile y también quisiera hablar con ustedes de las diferentes perspectivas que hay en este caso para poder describir competencia. Pero como tienen experiencia en una, yo quisiera un poco mostrarles esta y que en la siguiente sesión mostrarles algunos ejemplos y que ustedes también me contaran, por favor, qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Y esta sesión, si tenemos tiempo, también después de que me digan todo lo que quieren preguntar, si me pueden ustedes explicar qué es lo que hacen y cómo lo hacen. ¿Ok? Y ya después vamos profundizando en estos aspectos para que ustedes puedan eh, tener más accesibilidad a la metodología que nosotros usamos, a la metodología que sustenta el enfoque que trabajamos de competencia, que lo trabajamos como un sistema de calidad en el desempeño de las personas, pero como cualquier sistema de calidad. Muchísimas gracias, nos conoceremos pronto.